Buenos días, hermanos. Qué bueno estar juntos esta mañana y poder abrir la palabra del Señor. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis y vamos a seguir hablando nuestro tema, ¿verdad?, que estamos desarrollando en estos días. Vamos a seguir hablando de los vencedores, porque aquí solo vencedores hay esta mañana, hermano. ¿Cuántos vencedores hay esta mañana? Amén. Bueno, gloria a Dios. Que lo diga usted con convicción. Somos más que vencedores, hablamos la semana pasada, ¿verdad? Allá en Romanos capítulo 8. Recuerde que hemos dicho que el libro de Apocalipsis, hermanos, es el libro de los vencedores, ¿verdad? El libro de Apocalipsis es el libro de la consumación del Evangelio, la consumación de la obra de Cristo, de la obra de Dios. Y el Apocalipsis, hermanos, nos muestra, dijéramos, de una manera clara, desnuda, pudiéramos decir, de que Jesús es vencedor. Pero el libro, a través de toda su narrativa, dijéramos, nos desafía, nos invita a que nosotros hagamos propia esa victoria, que esa victoria la vivamos de manera personal, que hagamos nuestra la victoria de Cristo. A eso nos invita el libro de Apocalipsis. Y hemos dicho, hermanos, que en este libro, por lo menos 8 veces, aparece la expresión el que venciere. Y la última vez que aparece en el libro está aquí en nuestro texto, en Apocalipsis 21, que quiero que leamos juntos, del versículo 5 al versículo 8. Apocalipsis 21, 5, 6, 7 y 8. Dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, ya estuvo, ¿verdad? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero, dice, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De nuestro texto, hermanos, tomamos el tema de este sermón que he titulado: los vencedores no son, ¿qué, hermanos? Cobardes. Los vencedores, dice, no son cobardes. Y estos dos términos, dijéramos, se contrastan en los versículos que acabamos de leer: vencedor o ¿qué, hermanos? O cobardes. Se contrastan porque, hermanos, solo hay dos posibilidades en la vida cristiana, en la vida espiritual. O usted y yo somos vencedores, o nos vamos a convertir en cobardes. O somos vencedores o somos cobardes. No hay términos medios. No, yo soy medio vencedor y un poquito cobarde. No, o es vencedor o es cobarde. Eso es lo que el pasaje nos está indicando, que el resultado final solo puede ser uno u el otro. Entonces, en primer lugar, hermanos, pudiéramos decir que los vencedores aquí en estos versículos se contrastan con los cobardes. Hay un contraste entre los vencedores y los cobardes. Los vencedores se contrastan a los cobardes. Leamos en el versículo 8, si usted mira en su Biblia el versículo 8, hermano, dice que el destino eterno, acuérdese que en el versículo 5 y 6, el que está sentado en el trono ha dicho: hecho está, así van a ser las cosas, no hay otra manera en que esto pueda terminar.
así han de terminar, así han de finalizar todas las cosas. Entonces, en el versículo 8 nos dice que la cobardía, en primer lugar, hermanos, dijéramos que la cobardía procede de la incredulidad. La cobardía procede de la incredulidad. Y incredulidad, hermanos, o sea, el incrédulo, ¿verdad? El que no cree, también se le llama el infiel, o sea, el que no puede cumplir, el que no puede llevar a cabo lo que se le indica. Y el versículo 8 se nos dice también cuál es el destino eterno de estos que Juan les llama cobardes. ¿Cuál es el destino eterno, hermanos? Dice que es el lago que arde con fuego y azufre. Estos no son dignos, dijéramos, de participar del reino de Dios. No son aptos, no son dignos de participar del reino de Dios. Vemos el destino. Y los cobardes son descritos, hermanos, en el versículo 8 a través de 7 cualidades que quisiera mencionar aquí rápidamente. Si usted mira en el versículo 8, 7 cualidades de los cobardes. Dice que los cobardes son, número 1, como ya dije, en primer lugar son, ¿qué, hermanos? Incrédulos. Es la raíz, dijéramos, de donde viene la cobardía, la incredulidad, o sea, la ausencia de fe, la falta de fe nos lleva a la cobardía, donde se derivan las demás cosas. Pero además dice que son abominables. ¿Qué quiere decir esa palabra, hermano? Dice que los cobardes son abominables. Y esta es una palabra un poquito fea, hermano, realmente. Abominable, la vamos a decir en buen así santaneco, ¿verdad? Una palabra equivalente en el español sería, quiere decir es ventoso, hermano, ¿verdad? Abominable quiere decir, como es una palabra equivalente, ventoso, o sea, maloliente. Dice que tienen mal olor. Eso quiere decir la palabra ahí, abominable, hermano. Apestoso quiere decir, fétido. Son insoportables, o sea, está hablando desde la perspectiva obviamente de Dios, ¿verdad? Del que está sentado en el trono. Tienen un olor insoportable para Dios. Son abominables delante del trono de Dios, quiere decir. Número 3, dice que son homicidas. O sea, homicida es alguien que mata a otro, ¿verdad? Y Jesús se refirió a los homicidas como aquellos, aún dice, si tú le llamas necio, si tú le dices tonto a tu hermano, si tú manifiestas esos sentimientos hacia tu hermano, hacia tu prójimo, entonces te conviertes en un homicida. Entonces son descritos como homicidas, o sea, pudiéramos decir como personas que odian a otros. Personas que odian a otros, que detestan a otros. Todo el racismo y todo tipo, ¿verdad?, de malos sentimientos que se pueden manifestar en el corazón humano hacia otros seres humanos entran dentro de esta clasificación. Número 4, dice que además estos cobardes son fornicarios. La palabra es porno. Son pornográficos, dijéramos. O sea, se refiere la palabra porno a todo tipo de inmoralidad sexual. Son personas, dijéramos, que están de alguna forma u otra relacionadas con inmoralidad sexual, la pornografía, fornicación, adulterio, cualquier forma, ¿verdad? Hoy hay diferentes formas a través de las redes sociales. El sexting, algo así, sexting se llama, ¿verdad? Pornografía, enviarse pornografía a través de las redes sociales y todas esas cosas entran en esta clasificación. Número 5, dice que son también hechiceros. Y la idea ahí de la palabra hechicero, hermano, dijéramos que es alguien que usa sustancias
alucinógenas, fármacos o sustancias alucinógenas que se ocupan para controlar, dijéramos, a otras personas. O hechicero se refiere a alguien que quiere dominar a otros y que usa cualquier sustancia o cualquier forma, cualquier técnica para tener control de otras personas. Son descritos como hechiceros, como manipuladores, como aquellos que quieren dominar la conciencia de los demás, manipular y usar cualquier técnica, cualquier sustancia, cualquier cosa para lograrlo. Son hechiceros, eso quiere decir hechicero. Además son descritos los cobardes, hermanos, como idólatras, o sea, que no adoran al Dios verdadero, ¿verdad? Los idólatras no adoran al Dios verdadero. Y un ídolo, dijo Pablo, nada es en el mundo. Son adoradores de ídolos. Son adoradores de otras cosas que no es Dios. Y son, por último, dice que son, ¿qué es lo último, hermanos? Mentirosos, dice. Y lo que quiere decir esa palabra es que hacen o dicen falso testimonio. Especialmente pudiéramos aplicarlo a la fe y decir, son personas, como dice Pablo en la carta a Timoteo, dice, estos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, dan un falso testimonio de quién es Jesús, de quién es Dios. Entonces, los cobardes, hermanos, son descritos como incrédulos, como abominables, como homicidas, como fornicarios, como hechiceros, como idólatras y como mentirosos. Entonces, lo primero que establece Juan al describir, porque él no está hablando tanto de los cobardes, él está hablando de los vencedores, y el libro trata de los vencedores, pero Juan contrasta a los vencedores y dice, los vencedores no son cobardes, porque los cobardes tienen todas estas cualidades, pero los vencedores no son así, no son como ellos. Dijéramos, en segundo lugar, los vencedores son valientes, pudiéramos decir. Lo contrario a la cobardía es la valentía, ¿verdad? Son valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Cuántas valientas? No se dice así, ¿verdad? ¿Cuántos hombres y mujeres valientes hay aquí esta mañana, hermano? Dice, los vencedores son valerosos, vamos a decir. Son valientes, son valerosos. Son valientes especialmente desde el punto de vista de la causa de Cristo, de la causa de Dios en este mundo. Saben, hermanos, que desde el libro de Génesis, la Biblia nos viene hablando y nos da la idea de hombres y mujeres valientes. Desde el Génesis, desde el principio, en el capítulo 6, dice que cuando los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, y luego dice en el versículo 4 que estos, dice, fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y desde Génesis la Biblia nos viene hablando de esta idea de hombres, de mujeres valientes. Esa es una idea, un concepto que la Biblia viene manejando desde el Antiguo Testamento, desde el principio, desde el Génesis, de hombres y mujeres valientes. Estos son los vencedores, los valientes. Si me acompaña al libro de Hebreos en el capítulo 11, algunos le llaman a este capítulo el capítulo de la fe, le llaman el capítulo, la galería de la fe, le llaman otros. Y lo que describe el capítulo 11, hermano, hace un detalle, dijéramos, de hombres y mujeres del Antiguo Testamento que fueron valientes en la fe, que lograron agradar a Dios, que por medio de la fe alcanzaron buen testimonio delante de los ojos de Dios y delante del pueblo de Dios. El capítulo 11 comienza, si usted mira, si usted puede ir, le voy a hacer una esperita que usted vaya a Hebreos capítulo 11, ahí un poquito atrás de donde estamos, Hebreos 11. Si usted mira los primeros versículos, comienza a hablar, bueno, primero define qué es la fe, y dice que es la convicción de lo que no se ve.
En el versículo 2 dice que la fe fue el medio o el instrumento a través del cual estos alcanzaron buen testimonio. O sea, son los creyentes del Antiguo Testamento. Dice la fe lo que ocurre en la mente, en el corazón de aquellos que creen, que tienen fe. Y luego en el versículo 4, si usted mira, comienza a describir y habla el primer hombre de fe. ¿Quién fue, hermanos? Abel. Habla de Abel. Luego habla del versículo 5 de Enoc, y así va nombrando uno por uno, hasta que llega, y quiero que leamos del versículo 32 en adelante. Porque, hermanos, llega un punto, ya el escritor de Hebreos habló de muchos hombres y de muchas mujeres individualmente, pero como que ¿verdad? El escritor dice, ya no me van a alcanzar las páginas quizás. Y entonces él hace en estos últimos versículos menciona muchos más nombres. Y ya no les dedica tanto espacio, tantas líneas para describir cómo es que ellos lograron buen testimonio, cómo ellos mostraron su valentía por medio de la fe. Ya no da tanto detalle. Y dice, miren el versículo 32, ¿y qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría, dice, contando de tantos hombres y mujeres valientes en el Antiguo Testamento. Dice, me faltaría el tiempo contando de Gedeón, dice, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David como de Samuel y de los profetas. Ya no me da el tiempo para hablarles de uno por uno, de cada uno de ellos. Dice que por fe que hicieron, conquistaron, o sea, fueron valientes, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros, dice, fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Dice, algunos fueron valientes para aceptar la cárcel. Otros fueron valientes y aceptaron ser apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Algunos fueron tan valientes que se vistieron de forma tan pobre, dijéramos. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales, dice, el mundo no era, ¿qué, hermanos? Digno, dice, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Por qué no recibieron ellos lo prometido? Dice, porque Dios, dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor, ¿para quiénes? Para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos vamos a unir a todos estos hombres y mujeres en aquel día del cual Juan está hablando aquí, cuando vengamos delante del trono de Dios para recibir el aplauso, el beneplácito, una sonrisa del Dios del cielo que está sentado en el trono y del Cordero? Nosotros también nos vamos a unir a todos estos hombres y mujeres para recibir la voz de Dios que diga: buen hecho, siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces,
cómo el libro de Apocalipsis muestra su valentía, cómo nos describe a los valientes el libro de Apocalipsis. Lo vimos hace un par de semanas atrás en el capítulo 12, en el versículo 11, y quizás lo ponemos ahí en la pantalla el versículo, pero usted puede ir rapidito. Capítulo 12, versículo 11, dice que estos que son valientes, que son vencedores, dice que han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea que los vencedores son valientes al punto que renuncian a sus propias vidas. La valentía en la fe se muestra en la renuncia a la propia vida. Esto es distinto, ¿verdad?, a lo que dicen tantos mentirosos, charlatanes desde los púlpitos muchas veces diciendo: Dios, dice, Dios está aquí para cumplir tus sueños. Eso es lo que estamos hablando, es lo opuesto a eso, ¿verdad, hermano? Lo que estamos diciendo es que renuncies a tus sueños para que Dios cumpla el plan, los sueños de Él. Eso es lo que estamos hablando. Aquellos que son valientes, que renuncian a sus propias vidas, que entregan sus vidas por la causa de Cristo, que renuncian sus propias preferencias, sus propios planes, sus propios gustos y sus propias cosas por la causa de Jesús. Eso es lo que está hablando aquí. No podemos ser vencedores, no podemos ser valientes sin renunciar al yo maligno, como dicen algunos, a nuestro propio gusto, a nuestro propio placer, a nuestros propios deseos. No podemos ser valientes, no podemos ser vencedores sin renunciar. Si el gran problema que tiene el ser humano es el amor a sí mismo, contaminado y alimentado por el mismo Satanás, el amor y el sentimiento, ¿verdad? Como le dijo la serpiente al primer hombre, a la primera mujer, van a ser como dioses. Y el sentimiento y el deseo de ser más que los demás, de tomar una posición por sobre los demás. Ese deseo, dice, estos renuncian hasta sus propias vidas, menosprecian sus vidas hasta la muerte. Entonces, de lo que estamos hablando, hermanos, es de abrazar la cruz de Cristo. Eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes quieren venir en pos de mí, ¿qué les dijo, hermanos? Usted sabe eso. El asunto es que lo practiquemos. Usted sabe que Jesús le dijo a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y niéguese a sí mismo cada día y sígame. Nosotros sabemos eso, lo hemos leído, lo hemos visto en las películas, hemos oído un montón de sermones de eso, pero la gran pregunta es si lo estamos practicando, si estamos siguiendo nuestros propios sueños. Porque si usted está siguiendo sus propios sueños, jóvenes, si tú vas a seguir tus sueños en la vida, estamos hablando de algo distinto, de ser discípulos de Jesús. Y los discípulos de Jesús renuncian a sus sueños para abrazar los sueños de Jesús, los planes de Jesús, los deseos de Jesús, para seguirlo a Él, y para hacer eso tenemos que tomar su cruz, nuestra cruz. Para poder renunciar a nuestra vida, tenemos que abrazar la cruz de Cristo. Porque los deseos de mi corazón y mis ambiciones y mis metas y mis objetivos en la vida son grandes, son enormes, y quiero ser esto y quiero ser lo otro. Entonces la única manera de renunciar a esos deseos es abrazar la cruz de Jesús, abrazar a Jesús y el llamado que Él nos hace. Entonces la valentía viene
de ser un discípulo radical de Jesús, de haber renunciado a nosotros mismos. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. No todos van a morir aserrados, ¿verdad? No todos van a morir en el fuego. Como decía en días pasados, la mayoría de nosotros, quizás todos nosotros, ninguno va a morir martirizado por la causa de Cristo como murieron los primeros cristianos. Pero hermanos, de una o de otra manera, cuando uno sigue a Jesús, experimenta estas cosas, vituperio a veces. Recuerdo cuando me convertí, era tercer año en la universidad. Yo le he contado, yo era mal hablado, hasta por lo menos 8 de cada 10 palabras eran malas palabras las que yo hablaba. Cuando me convertí y mis amigos de la universidad, mis compañeros, se dieron cuenta que algo había cambiado en mí, un día me encerraron en un aula en la universidad. Me encerraron literalmente, me metieron ahí, vení, me dijeron, y me encerraron en un aula. Y me comenzaron a atacar. Me dijeron que hasta afeminado me había hecho, porque ya no andaba cuenteando señoritas como antes. Ya no participaba en los chistes y en cosas que ellos hacían, que yo participé siempre con ellos. Y me comenzaron a decir que qué me pasaba. ¿Cree que me sentí bien bonito allí? ¿Cree que no me temblaron las piernitas cuando me comenzaron a atacar? Sí, me sentí mal y me dieron ganas de decir, no, si no pasa nada. Pero el Señor me dio fuerza. Soy recién convertido. Y entonces les testifiqué ahí a ellos. Les testifiqué y les dije que había conocido a Jesús y que ahora era un discípulo de Jesús. Y los invité a que ellos hicieran lo mismo. Y fíjense que después me respetaron. Obviamente seguí siendo compañero, amigo de ellos, pero ellos me respetaron desde ahí. Pero ese momento fue de prueba, por contarles una cosa. Pero todos de una forma u otra tenemos que enfrentar la burla, el vituperio, el rechazo, a veces en nuestras propias casas. Algunos han perdido hasta sus cónyuges, han perdido herencias, han perdido muchas cosas por la causa de Cristo, por ser fiel a su Señor. Te requiere valentía, hermano. Requiere valentía. Entonces, el profeta Isaías, en Isaías 13, versículo 3, si me lo pone ahí en la pantalla, hermano. Isaías 13:3. Mire qué lindo cómo Isaías habla de estos que son vencedores, hermano, estos que son valientes. Mire cómo lo llama Isaías, dice, yo mandé les llama consagrados. Asimismo llamé, dice, a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Isaías llama a los valientes aquellos que son consagrados y aquellos que se alegran en la gloria de Dios, que se alegran en la gloria de nuestro Dios. Así lo llama Isaías. Ahora, en tercer lugar, si regresamos a nuestro pasaje, hermanos, Apocalipsis 21, en el versículo 7, el apóstol Juan, escritor del libro, dice que los vencedores, dice que heredarán todas las cosas. Yo le pregunté, fíjese, y aquí creo que tengo anotado, quiero leerle. Ay, se me fue, pero yo le pregunté al GPT, ¿verdad? A la inteligencia artificial le pregunté, ¿qué pensás tú de que los vencedores hereden todas las cosas? Le pregunté a la inteligencia artificial. Y entonces la inteligencia artificial anda más perdida que Satanás, hermano. Si usted le pregunta al GPT, dice, la inteligencia artificial me dijo que
que eso me dijo, habían diferentes puntos de vista, ¿verdad? Pero que era un poquito injusto, ¿verdad? Que solo los vencedores, ¿verdad? Debe de haber una distribución de las riquezas más equitativa entre la gente. Algo así me respondió. Pero nuestra Biblia, hermano, esta es la inteligencia divina. Aquí está la inteligencia divina. La mente de Cristo está aquí, plasmada. Pero la inteligencia divina dice, los vencedores, dice, el que venciere, dice, heredará todas las cosas. Eso no me parece a mí, porque debemos de ser más, todo en el suelo, todos, pero imagínense cómo va a dejar a los demás sin nada, solo los vencedores. Bueno, y dice el que está sentado en el trono, ¿verdad? La garantía de que esto va a ser así, dice, yo seré su Dios y él será mi hijo. Esa es la garantía de lo que está diciendo. El que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Porque Dios, el Padre, ¿verdad? Yo seré su Dios, yo seré su Padre, es el proveedor, el sustentador, Él será mi hijo. La garantía de esto es la relación filial, dijéramos, la relación de padre a hijo. Los padres normalmente heredan a sus hijos, ¿no es cierto? Los padres heredan a sus hijos normalmente. Y la garantía de esta herencia es que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Esa es la garantía, hermano. Dice, heredarán todas las cosas. Y es una forma de referirse a todas las promesas, todos los galardones son para ellos, todas las cosas. El libro, si usted va conmigo a Apocalipsis en el capítulo 2 y capítulo 3, donde Juan ha ocupado esta misma frase con cada una de las iglesias, hermano. El capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis nos describe, ¿verdad?, esa expresión, todas las cosas. Aquí es descrita en las promesas que Dios le hace a cada una de las 7 iglesias. Ahora nosotros, yo, hermano, entiendo que las 7 iglesias no son 7 iglesias que han existido cronológicamente o representan cronológicamente a la iglesia en diferentes épocas de la historia. No, eso no cuadra, aunque querramos, pero no cuadra eso. Pero lo que creemos, las 7 iglesias habla de la plenitud de la iglesia. 7 iglesias habla del 7, ¿verdad? Es un número simbólico. Apocalipsis es un libro simbólico y representa la plenitud de la iglesia. O sea, las 7 iglesias representan a todas las iglesias locales, porque son iglesias locales. La iglesia de Cristo es universal, ¿verdad? Es mística, como dicen algunos, es invisible, pero está representada en iglesias locales, ¿verdad? Como Oasis de Gracia, nuestra iglesia local. Entonces, pero cada una de estas 7 iglesias que representan a todas esas iglesias a través de la historia de la iglesia cristiana, con ciertos problemas, énfasis, situaciones, que esas situaciones las vemos y las hemos visto a través de la historia en la iglesia en general, siempre, hoy día las vemos, los mismos problemas, las mismas luchas, los mismos conflictos, pero las 7 iglesias representan a toda la iglesia. Entonces, dijéramos que la suma de todas las promesas que Dios le hace aquí a las iglesias, todos los galardones que se les ofrecen, dijéramos, la suma de eso, pudiéramos decir, en el libro representa la frase heredarán todas las cosas. Entonces yo quisiera mencionarlo así, que uno por uno. En la primera iglesia, en el capítulo 2, es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, y en el versículo 7
el Señor le dice a la iglesia en Éfeso: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, ¿qué le van a dar? Le van a dar, dice, le daré, el Señor le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Acuérdese que según el relato bíblico, cuando el hombre pecó, fue echado del paraíso de Dios, del Edén, ¿verdad? Y Dios puso ángeles con sus espadas ahí desenvainadas para evitar que el hombre viniera y comiera del árbol por sí mismo. Pero a estos se les promete heredar ese alimento, comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Vamos a heredar el árbol de la vida. Y yo espero y oro y quisiera que cada uno de los que estamos aquí, usted que está viendo este mensaje por las redes sociales, que podamos tener la seguridad de que nosotros somos parte de esa compañía de vencedores. No porque usted es fuerte, no, porque por la fe que se nos ha sido dada. Somos y podemos ser valientes por medio de la fe que se nos ha sido dada en Cristo Jesús. Número 2, en el versículo 11, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia en Esmirna, en el versículo 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, dice, no sufrirá daño de la segunda muerte, que nuestro texto hizo referencia a la segunda muerte. Porque, hermanos, los incrédulos van a morir 2 veces, ¿verdad? La segunda muerte. La primera muerte, todos vamos a pasar por la primera muerte, a no ser que cuando el Señor regrese usted esté vivo todavía, ¿verdad? Y va a ser transformado y va a recibir al Señor en las nubes cuando Él regrese por segunda vez. Pero el incrédulo, los cobardes, ¿verdad?, van a sufrir daño de la segunda muerte, pero los vencedores son librados de la segunda muerte. La segunda muerte es la muerte eterna, la separación permanente de la persona de su Dios. Es el lago de fuego y azufre. Esa es la segunda muerte. Pero dice estos: el que venciere no va a sufrir daño. La segunda muerte no le puede hacer nada. Número 3, versículo 17, la iglesia en Pérgamo. A la iglesia en Pérgamo se le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí está incluido Oasis de Gracia, ahí está incluido usted y yo. Al que venciere, es la promesa, es la condición: al que venciere daré a comer, dice, del maná escondido. Le van a dar, dice, el maná, va a heredar el maná escondido. Wow, hermano. Es un mejor maná que el que comieron los israelitas en el desierto. Y además dice: le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor nos va a dar un nombre nuevo. Vamos a heredar un nuevo nombre, ya con el apellido de Cristo, ¿verdad? Algo así quizás, me imagino yo. A mí nunca me gustó mi nombre, hermano. No sé a usted, ¿verdad? Si a usted le ha gustado su nombre, pero a mí no me gusta. Nunca me gustó mi nombre. Aquí les voy a confesar, hermano. Porque de chiquito en el colegio me molestaban, fíjense, y me decían que les manejara, porque yo era el chofer, ¿verdad? Jaime, me decían. Entonces, a mí nunca me gustó mi nombre desde chiquito. Ay, siempre hubiera querido que me lo cambiaran, pero ya, ni Jaime, ya el Señor que ya me oyó, porque Mito me dice, ¿verdad? El Señor tuvo misericordia, hermano. Pero a mí no me gustaba mi nombre, pero Dios me ha prometido un nuevo nombre, y a usted también. Amén.
Así que Dios le va a dar un nombre más bonito. Mire, versículo 26, la iglesia en Tiatira. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, dice, yo le daré autoridad sobre las naciones. Hermanos, los vencedores van a formar parte del gobierno de Cristo en la eternidad. En el capítulo 3, a la iglesia en Sardis, versículo 5, dice, al que venciere, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El Señor nos va a dar un vestido digno para las bodas del Cordero y para vivir en su nuevo cielo y en su nueva tierra. Y en el versículo 12, hermano, a la iglesia en Filadelfia, ¿verdad? Dice, versículo 12, 3:12, al que venciere, yo lo haré, dice, columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre, dice, de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, dice. Y por último, la iglesia en la Odisea, versículo 21, dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué quiere decir eso? Como le dijo Pablo a Timoteo, Timoteo le dijo, si sufrimos con Cristo también, reinaremos con Él. Si sufrimos con Cristo también, reinaremos con Él. Mis hermanos, si regresamos para concluir esta mañana a nuestro texto, Apocalipsis capítulo 21, si usted mira el capítulo 21, comienza Juan describiendo y hablando del nuevo cielo y la nueva tierra. Dice, versículo 1, dice que vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Un nuevo cielo y una nueva tierra, donde mora la justicia, dice el apóstol Pedro. Ese nuevo cielo y en esa nueva tierra que vamos a heredar los hijos de Dios, los vencedores en particular, los nuevos cielos y la nueva tierra que vamos a heredar, los mansos, dijo Jesús en sus bienaventuranzas, los mansos heredarán la tierra. Los mansos recibirán la tierra por heredad. Esa tierra nueva y ese cielo nuevo que todo corazón humano en el fondo anhela, ¿verdad? El paraíso, porque Dios nos hizo para el paraíso de Él. Vamos a heredar ese cielo nuevo. Vamos a heredar con ese cielo nuevo y esa tierra nueva todas las cosas que de alguna manera describen lo que se le promete a cada iglesia. Pero hermanos, en el pasaje tenemos un gran contraste, ¿verdad? Y quiero que terminemos enfatizando eso. Un gran contraste. Matthew Henry, en su comentario del versículo 7 de Apocalipsis 21, dice lo siguiente, mire, creo que está ahí en la pantalla. La miseria, dice, de los condenados ilustrará la bienaventuranza de los salvos, y la bienaventuranza de los salvos agravará la miseria de los condenados. Un gran contraste, dos destinos totalmente distintos que nos presenta nuestro texto aquí que esta mañana. Vencedores no son cobardes, hemos dicho. Ahora, ante esta realidad, hermanos, que nos presenta la palabra de Dios,
¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo están nuestros temores? Porque todos experimentamos temores, ¿verdad? Cobardías. Pero todas esas cosas esta mañana yo le invito a que las traigamos a Jesús y las echemos delante de Él, delante de su cruz. Y digamos: Señor, quita de mí toda cobardía, todo temor, Señor. Quita de mí esa idea de que seguir a Cristo es algo arriesgado, porque así piensan algunos. Pero seguir a Cristo y abrazar su cruz es lo más seguro que hay, hermano. Abrazar a Cristo y seguir su cruz es lo más seguro que hay. Pero como la fe no la podemos producir nosotros mismos, porque no es una virtud humana la fe, sino que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Esta mañana digámosle: Señor, aumentanos la fe, auméntame la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe no puedo ser valiente. Sin fe me acobardo fácilmente. Solo la fe me da valentía para enfrentar la vida, para enfrentar los desafíos, para responder al llamado que Dios me hace solo por medio de la fe, como leímos en Hebreos capítulo 11. Y termino con este versículo, 2 Timoteo 1:7. Ahí está en la pantalla, dice: porque no nos ha dado, le dijo Pablo a Timoteo. Timoteo, dicen algunos, estaba pasando un momento bajo en su vida espiritual. Había muchas contradicciones y cosas que Timoteo, burlas, se burlaban de Timoteo, cuestionaban el liderazgo de Timoteo, cuestionaban muchas cosas de Timoteo. Era el pastor en la iglesia en Éfeso, era una iglesia grande, no era algo fácil, era una ciudad difícil, era una ciudad cosmopolita, como dicen algunos, ¿verdad? Era una ciudad moderna en aquella época, era un lugar, no era fácil. Y algunos dicen Timoteo estaba acobardado, pero Pablo le recuerda: Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué, hermanos? De cobardía. El Espíritu Santo no es un espíritu de cobardía, sino que Dios nos ha dado un espíritu, dice, de poder, de amor y de dominio propio. Fíjese qué combinación más extraña, más linda, si usted la puede apreciar. Dice: ese espíritu es un espíritu de poder. Con poder voy a destruir, voy a acabar con quien se... No, dice espíritu de poder, pero es un espíritu de amor. No, ese poder no lo va a usar para destruir a nadie, ¿verdad? Y dice, y es un espíritu de dominio propio. Usted, cuando tengo ganas de agarrar ya sabe de dónde, del pescuezo, decía mi pero dominio propio, ese espíritu valiente que no es de cobardía, le da amor por las personas, aprender a amar a las personas, ¿verdad? Y le da dominio, control, ¿verdad? Para no hacer lo que no debe de hacer. Esta mañana oremos y vengamos a aquel que ha dicho que somos más que vencedores por medio de su amor. Gracias por estar conectado con nuestra iglesia. Espero que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si quieres ver otros sermones, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que los sermones de nuestra iglesia estarán siendo transmitidos en vivo los días domingo a las 5 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. Así que te esperamos. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has creído el Evangelio de nuestro Señor, te invito a que puedas orar, hablar con Dios y pedirle que venga a tu corazón.